podríamos decir que la ansiedad, digamos que se diferencia un poco del miedo, es una sensación o una, que será una respuesta parecida al miedo, pero se diferencia en que el miedo se presenta ante un objeto en específico o un estímulo, digámoslo así, en específico, como puede ser, no sé, el miedo a los payasos, a un animal en particular, en fin, a la oscuridad o situaciones concretas específicas que generan temor. La ansiedad es una reacción más generalizada, no a un estímulo concreto, sino digamos como una respuesta como de alerta más generalizada y un poco más permanente, digámoslo así. Y se presenta por diferentes, digamos que hay diferentes teorías, pero en general pudiéramos decir que se presenta por una convergencia de diferentes factores, tanto unos factores genéticos como ambientales. Entonces, en los factores genéticos, pues está un poco la herencia también, que tanto, digamos, la historia pues de familiar tiene también algunos componentes o rasgos ahí de ansiedad en los padres, en el embarazo también especialmente, y ambientales que se refieren un poco como a los sucesos que marcan de alguna manera la infancia de este niño, a veces sucesos traumáticos que ocurren para los niños y son desencadenantes de ansiedad, o a veces factores ambientales como la propia crianza, una crianza demasiado estricta o por lo contrario demasiado tal vez negligente. Entonces eso termina siendo que será una combinación a veces de situaciones adicional también al temperamento propio del niño, digamos a situaciones propias del desarrollo neuronal, digámoslo así, de los niños, al neurodesarrollo en los niños que puede también jugar como un factor predisponente y que unido a esas situaciones ambientales o genéticas terminan desarrollándose en un trastorno de ansiedad. En cuanto a la ansiedad por separación, digamos que es un tipo de ansiedad muy frecuente, casi que propia del desarrollo, que se presenta alrededor de más o menos los 7 meses y los 6 años de edad aproximadamente. Entonces, en ese rango de edad es usual que se presente ansiedad por separación, que básicamente consiste en una angustia de parte del niño cuando se distancia o se aparta o se separa de esas figuras de apego, que suele ser la mamá, la figura primaria de apego, pero digamos que no solo de la mamá, puede ser también los abuelos o de la niñera o en fin, de esas figuras de apego para él o cercanas para él. Frente a la separación de estas figuras empieza a tener algunos síntomas de pronto, que puede incluso llegar, como hablábamos ahorita, a quejas somáticas como dolores o malestares, llanto, temor, pesadillas, por ejemplo, temor a dormir solo, cosas de ese tipo que empiezan a presentarse alrededor de esa edad. Es bastante frecuente, sobre todo cuando se inicia la escolaridad y entonces hay también esa ansiedad como de anticipatoria, digamos, cuando se acerca el momento de esa separación con esas figuras, sean los padres o en fin, la figura con la que hay apego. Entonces se empieza a generar también una ansiedad como anticipatoria en el momento, digamos, antes de ir al colegio todos los días o en fin, y es parte, como hablábamos, del desarrollo, lo cual no quiere decir que no le paremos bolas no la atendamos o no la acompañemos. Y ese es básicamente el manejo de estas situaciones de ansiedad para prevenir y para también, por ejemplo, abordar este asunto de la ansiedad por separación. Entonces uno es decir, no caer en ninguno de los dos polos, ni sacar al niño de la situación, o sea, evitarle esa situación que le genera ansiedad, pero tampoco obligarlo o forzarlo o mostrarse poco comprensivo, poco empático frente al temor o a la ansiedad del niño, sino por el contrario, validarla, acogerla. Digo yo como parafrasearla, quiere decir ponerla en tus palabras, nombrarla, y acompañarla. Se trata mucho de consolar y de acompañar al niño en esa ansiedad, en la medida de lo posible progresivamente, ir ayudándole al niño a enfrentar, si estamos hablando de separación, a ir enfrentando esa separación, entonces a desarrollar medidas también anticipatorias,
que le permitan afrontar, por ejemplo, el objeto transicional, que es darle un objeto que sea de la mamá o no sé, una manillita, una pulserita, alguna cosita o si va para el colegio, pues que se lleve un muñequito, una cobijita, alguna cosa que es suya o es de la mamá o es, en fin, se la lleva para el preescolar, por decir algo, cuando estamos hablando de niños de primera infancia, como una estrategia para ayudarle a calmarse. Entonces, esas son como el tipo de medidas que se utilizan de manera que no, como te decía ahorita, no sacamos al niño y le evitamos la situación angustiante, pero tampoco entramos en cosas como, ah, no, ni modo, tiene que llorar y por eso no se llora, o no vas a llorar por eso, o forzarlo pues, o no acoger o no validar su emoción. Y a nivel preventivo también entonces es muy importante mm, estos estilos de crianza. Entonces, evitar caer en unos estilos demasiado autoritarios, demasiado rígidos, que terminan siendo fuente de ansiedad para los niños, el temor a no cumplir las expectativas de los padres, el temor al castigo, el temor al regaño o a algunas veces reacciones demasiado fuertes de los padres o los adultos que asustan a los niños y que van generando en ellos ansiedad. O todo lo contrario, como hablábamos ahorita, una sobreprotección. Entonces es una tendencia como a verlos un poco desvalidos, como incapaces, como pobrecitos, digamos, en nuestro lenguaje coloquial. Entonces les hacemos todo, estamos como asustados todo el tiempo pensando que se va a caer, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, y le transmitimos un poquito como esa sensación de temor frente al mundo. O bien una negligencia, unos estilos de crianza negligentes en los cuales se desatiende un poco al niño, se le deja un poco como a su suerte, por decirlo así, y se le deja llorar mucho, em, no se le acompaña, digamos, eh, y esto también va generando en el niño una sensación de abandono, de soledad y por lo tanto de ansiedad. Entonces los estilos de crianza suelen ser muy importantes para prevenir estos trastornos de ansiedad. En cuanto los síntomas o indicadores que nos permiten establecer que si hay un trastorno de ansiedad, es importante entonces ahí tener en cuenta que o sea, debemos estar atentos a cambios que tienen una duración prolongada, digamos, de 3 a 6 meses aproximadamente, eh, y que, digamos, hay un deterioro en el funcionamiento del niño, que es a nivel social o en el tema escolar o académico se ve como un deterioro de un momento a otro, un cambio significativo y cambios en los patrones de alimentación, de sueño, de juego, a veces incluso algunos síntomas somáticos como ciertos dolores o malestares que no parecen tener como una causa biológica, digámoslo así, o clínica aparente. Esos son como cosas que nos empiezan a mostrar que puede haber un trastorno de ansiedad. Y bueno, finalmente niños realmente que son ansiosos, la idea es un poco irles ayudando a identificar sus emociones, a identificar las reacciones en el cuerpo de esa emoción. Entonces, de manera que él pueda leerse a sí mismo de alguna manera y puede identificar entonces cuando estoy ansioso, muevo las piernas, me como las uñas, o cuando estoy ansioso siento como una revoltura en el estómago, o me pongo rojo o sudo. Entonces que empiecen como a identificar esos síntomas corporales, digamos, y eso nos va ayudando como a entender que estamos pasando por un momento de ansiedad. Y estrategias entonces, ¿qué estrategias como de
autorregulación o, en fin, que le permitan al niño hacerle frente a la situación. Buscar a alguien que lo ayude, apartarse un ratico, respirar, estar en silencio, tomar agua, echarse agua en la cara. eh, sí, buscar como una persona con la que pueda hablar en ese momento, esperar simplemente a que pase el momento maluco, en fin, irle como ayudando a desarrollar estrategias para que la pueda afrontar. Y de acuerdo como a situaciones, digamos, específicas que la generen, si es un tema social o en fin, irle ayudando justamente a eso, a que identifiquemos, por ejemplo, si es llegar a un lugar donde hay gente nueva o gente desconocida, entonces, ¿cómo vas a saludar? De pronto no te gusta saludar a todo el mundo de beso o a todo el mundo darle la mano o a uno por uno saludar, pero entonces te vas a parar y vas a saludar a todos agitando la mano. En fin, como irle ayudando a anticipar las situaciones y anticipadamente definir estrategias que le permitan afrontar esas situaciones que le generan tensión, ansiedad o estrés.